Mm. Ya Hoy estamos. hablamos de biohabitabilidad con José Antonio Alonso, gran profesional. Y vamos a hacer rueda de preguntas para cuestiones que hemos tenido puestas en mente. De hecho, últimamente hemos hablado de esos temas y ya que tenemos un gran profesional en casa que ha venido a hacer un estudio, pues podemos hacerle preguntas a alguien que sabe de esto, que lleva 18 años, que tiene una super tecnología con los últimos aparatos, con una gran inversión en conocimiento, estudio, formación y aparatos, y tiene las respuestas. Así que en vez de especular o hablar con el cuñado, Tony, cuñado, que es geobiólogo, el profesor, así que sabe, pero él se especializa en ambientes sanos, en corregir esas geopatías, esos problemas, detectarlos y corregirlos. Así que podemos hacer ruedo de preguntas, si te parece, que cuestiones que tenemos, como por ejemplo, ha salido en mi dormitorio un índice no muy elevado, pero de radiación que salía del suelo porcelánico. ¿Por qué el suelo porcelánico puede absorber o canalizar radiación del suelo? Bueno, cuando elegimos un material de construcción, habitualmente en una obra, en una rehabilitación, pues nos mandan muestras para chequearlas y al final, ¿cuál es el valor de referencia? No hay un valor de referencia estándar, el valor de referencia es el valor de referencia que localicemos a nivel local, es decir, en la tierra virgen de la parcela, de la localidad donde ha desarrollado su vida esa persona y también sus antepasados. Esa emisividad radiactiva terrestre es la que genera ese fondo ambiental a la cual la biología de dicha persona está adaptada e incluso necesita, porque los fondos de campos electromagnéticos naturales también son necesarios, igual que la radiación solar, el campo magnético y demás. Entonces, el patrón de referencia sería ese, el que hemos hecho en vuestro jardín, un test, ¿vale?, de radiactividad, hemos cogido ese valor y luego hemos hecho el versus, hemos contrastado contra un valor que ya de por sí era un poco elevado sobre la superficie de sueño de vuestra cama. Como era un poco alto y el único material sospechoso en la vivienda, en esa estancia, era el pavimento, luego hemos hecho una tercera medición a las losetas, a ese pavimento porcelánico. Y efectivamente el valor se ha multiplicado. Concretamente, excedía cerca de un 200% más de radiactividad con respecto a la tierra virgen del jardín, del huerto. ¿Eso qué es? Bueno, pues a nivel de biohabitabilidad se considera que un valor saludable para un dormitorio no debería de exceder un 50% más del fondo de radiactividad natural, ¿vale? Que ya es un aumento. Más del 70 ya empezaría a ser un nivel demasiado fuerte, más del 100% sería extremo. No llegamos a tener un valor extremo sobre la superficie de sueño de la cama por esa distancia que hay desde pavimento hasta pasa por la cama, el colchón, superficie de sueño de la persona. Por esa distancia se minimiza, pero así todo estábamos en más un 93%. En cambio, cuando poníamos el equipo sobre suelo estábamos como a un 200% más. Evidentemente la causa la hemos detectado, está claro que viene del pavimento. Entonces, dentro de los materiales de construcción hay pavimentos totalmente inocuos a nivel de radiactividad. Por ejemplo, si ponemos un mármol, no solo no vamos a tener emisividad radiactiva, sino que el mármol, y esto ya los antiguos ya lo hacían en edificaciones muy antiguas, se han encontrado losas de mármol, de caliza. Ellos no tenían un contador Geiger, pero ya sabían intuitivamente que venía algo a nivel telúrico y se protegían. Entonces, ese tipo de pavimentos no hay que testarlos, no tienen ningún tipo de problema en ese sentido y además apantallan un poquito más la propia radiactividad de tu enclave. En cambio, hay otros suelos, pues porcelánicos, el grés, algunos vitrificados sobre todo, generan por su manufacturación unos niveles mucho más alterados. Entonces, cuando hacemos una diagnosis en una vivienda ya habitada, pues medimos el material y damos el valor y a veces con una distancia de seguridad, como es vuestro caso,
ya estamos bien, y cuando podemos elegir materiales, lo más coherente sería poder hacer un test de 2, 3, 4 materiales que me han gustado, quedarnos con, dentro de unos precios, el menos emisivo posible, ¿vale? Y luego ya pasamos por un tercer tipo gama de materiales a nivel pavimento, que sería la madera. A mí la madera no me termina de gustar por un concepto básico, y es el concepto del grounding, de no poder hacer earthing. Hablamos de un material que no es conductivo, y por ende la persona, aunque esté descalza o con una suela conductiva, no estamos no solo disipando los campos eléctricos, que realmente lo que se busca con grounding es absorber precisamente los electrones libres, la mayor fuente de antioxidantes que hay sobre la faz de la Tierra, que nunca nos lo han dicho porque son gratis y no se pueden patentar. Pero claro, cuando estás caminando sobre esa tarima sintética o sobre esa madera natural, no tienes ese efecto. Entonces soy un enamorado de los materiales pétreos, pero con esa revisión previa, ¿no?, para la radiactividad, y sobre todo también para la conductividad, resistencia eléctrica que puedan ofrecer. ¿El cemento sí ayudaría a hacer grounding? Porque Perdón. la madera aísla, pero el cemento, por ejemplo, ¿qué tipo de material? Sí, una pregunta que te hacen mucho. El otro día en un estudio, la chica en la terraza pues tenía un pavimento porcelánico, y decía, si yo me descalzo aquí, ¿verdad que no puedo hacer grounding porque al final estoy en una tercera planta? Digo, no, te equivocas. Al final los edificios están constituidos por un esqueleto de hormigón armado. Ese armado metálico va conectado a tierra y todo está en continuidad, ¿vale? Claro que hay un flujo energético de electrones que van subiendo, ¿vale? Entonces, si ese pavimento definitivo sobre el cemento al final sería un material pétreo, y sí, genera una disipación, un cierto flujo a nivel de ese tipo de energías, entonces sí, ¿vale? Yo quería preguntarte, la biohabitabilidad, ¿qué factores contempla? Pues son muchos y muy holísticos. Al final, si quieres lo resumo así un poco a grandes rasgos, y luego ya si queréis, pues concretamos un poco en alguno de ellos. Pero empezamos haciendo una diagnosis a nivel de instalación eléctrica doméstica. ¿Qué miramos ahí? Pues conceptos técnicos del propio suministro eléctrico, ya sea electricidad que generamos nosotros, como vosotros, con fotovoltaica, o lo que nos suministra la compañía eléctrica de turno, ¿no? Pues la tensión, la frecuencia, la calidad de la toma de tierra, la electricidad sucia, que serían transitorios. Esto sobre todo lo genera cuando hay un inversor, mucha electrónica de uso habitual, una encimera, una placa de inducción, mejor dicho. Todas estas tecnologías que trabajan ya en rangos de kilohercios y no en hercios, generan un ruido que sobresatura la red eléctrica que está constituida para trabajar a 50 hercios, ¿no? Luego ya, como factores fundamentales, pues analizaríamos el campo eléctrico alterno, que lo generan los cables que están en tensión, aunque todo esté apagado. El campo magnético alterno, muy importante, es lo que te va a generar la corriente de una línea eléctrica que tengas cerca de casa, una línea soterrada que no veas, un centro de transformación que tengas cerca o bajo de tu vivienda, un electrodoméstico que puedas tener cerca de tu dormitorio o de tu lugar de trabajo. Luego estaría todo el espectro de las altas frecuencias. Aquí entramos con tema de wifi, nuestro smartphone, la tablet, telefonía móvil, radares, bueno, un sinfín de antenas, ¿no?, que han ido perturbando en las últimas décadas el fondo ambiental. Seguimos con la electrostática, que serían tensiones superficiales de materiales derivados de la petroquímica. Estaríamos también analizando los campos magnéticos estáticos, la magnetostática, como un imán. Hay materiales como un somier, que ese metal, por su manufacturación, puede estar magnetizado y generar una densidad de flujo magnético superior a la densidad de flujo geomagnético a la cual la biología humana está adaptada y necesita, y eso en una zona de sueño pues es especialmente crítico. Puede venir del colchón también si lleva muelles, o incluso de la estructura ferromagnética del edificio.
llegando a lo que acabamos de comentar, emisividad radiactiva de materiales de construcción. Un subproducto, que aquí estáis muy bien, de la radioactividad sería el gas radón, ¿vale? Segunda causa de muerte por cáncer de pulmón. En lugares como la Sierra de Madrid, Galicia, encontramos niveles problemáticos. En vuestro enclave la zona es mucho más caliza y bueno, pues los niveles están como mucho más retenidos. Presión acústica, ruido, ¿vale? Aquí lo único que oímos es a la naturaleza, está muy bien, pero en la ciudad es un factor que hay que analizar. Los infra, los ultrasonidos, son cosas que no podemos quizá percibir, pero nuestro sistema inmune pues también puede verse achacado si están ahí, ¿no? El aspecto de la luz, que ya lo hemos comentado un poco, qué tipo de bombilla hemos puesto, qué tipo de monitor utilizamos, ya pasando a otro factor que sería todo lo que contempla la calidad del aire ambiente interior. Aquí entraría desde el formaldehído que te puede generar un tablero de madera aglomerada que tienes en el armario y que no está bien sellado o está con microperforaciones para poner las baldas donde a ti te venga bien, pasando por qué productos de limpieza utilizas y si estos están generando compuestos orgánicos volátiles o la pintura que has aplicado, pasando por la cantidad de iones, tanto positivos como negativos. Se habla mucho de tener iones en casa, muchos negativos, pero es que la homogeneidad entre carga positiva y negativa es lo que encontramos en la naturaleza y lo que intentamos replicar en un espacio interior. El CO2 lo exhalamos nosotros, pero tiene que estar en unos niveles adecuados, debe de haber una buena ventilación en el dormitorio. Material particulado es una medición que habéis visto, es muy interesante porque lo que hacemos es medir la cantidad de material particulado que hay en suspensión que la persona está inhalando y parte de se puede quedar en los alveolos pulmonares, y hacemos un versus con la cantidad de partículas que tenemos fuera. Deberíamos de estar igual o mejor que fuera, pues muchas veces estamos a la inversa, peor dentro, e incluso pues se detectan olores con sensibilidad olfativa del operador, y ya llegando incluso si hay problemas de moho tóxico y bueno pues una mancha de moho al final te puede generar una enfermedad porque pueden haber esporas de moho en suspensión, puedes estar inhalándolas, ya serían factores más biológicos. Bueno, me he alargado mucho, disculpa, pero sería todo esto lo que se puede llegar a contemplar en una diagnosis. Evidentemente damos la flexibilidad de que la persona elija los factores de riesgo que quiera. Se puede elegir desde un estudio básico de campos electromagnéticos, medir alta, baja frecuencia, ondas electromagnéticas y dar un chequeo en la casa pues a nivel de instalación eléctrica, toma de tierra y ya está, pasando por todo esto más, llegando, que me lo dejaba y es muy importante, a analizar también qué hay en el subsuelo de la tierra. O sea, en la vertical de nuestra cama, de nuestro lugar de trabajo, hay una fractura geológica, hay una corriente de agua que pueda hacer fluctuar diferentes factores ambientales y por ende me marchite. Pues esto se puede medir cuantitativamente y verificar cómo está el lugar, ¿no? Qué interesante. Sí, con el aparato ese que era como una sonda, como lo que usan un georradar en arqueología, de pulso, manda la sonda y manda un mensaje y luego lo recibe, y según cómo lo recibe pues te dice si es una fractura, una falla, un agua. ¿Cómo podría afectar? Porque claro, en mi lógica inculta sería, si yo vivo en una planta baja o como aquí que dormimos a ras de suelo, o en un edificio, en un primer piso, en una planta baja, entendería que podría afectar una fosa séptica, un río subterráneo, una corriente, una falla, una sima. La sima sería para abajo, la falla sería así. A veces hay fracturas también. ¿Y por qué tendría que afectar? ¿Cómo puede afectar a un piso 15, por ejemplo? ¿Cómo sería capaz? O claro, esa gente piensa que igual que no oye la acústica de la calle, por la misma regla de 3 no me van a llegar las geopatías que hay a ras de suelo. ¿Por qué tendrían que preocuparse la gente? O podrían plantear, no preocupar de generar miedo, sino llegar a dar la opción de, igual que no oigo los coches porque no estoy en un primer piso,
en mi lógica sería, tampoco me va a afectar que un río subterráneo me afecte en el sueño. Si atraviesa tu cama, sí, y aunque estés en un piso 15, según parece, ¿no? Bueno, esto al final, yo creo que hay ya pocas personas que duden de ello. De hecho, son con técnicas ancestrales, la radiestesia, la sensibilidad personal, la geobiología, siempre ha estudiado esto y los antiguos ya tenían muy claro dónde edificar o incluso arquitecturas de determinados tipos y para qué se enclavaban en lugares energéticamente interesantes, ¿no? Entonces, además de que conocemos pues, que los gatos, los perros o un hormiguero se va a encontrar mejor o directamente no va a estar en determinado lugar, ¿no? Entonces, son cosas que están como bastante bien instauradas y además hoy en día a nivel científico es fácil de darle una respuesta científica y cuantitativa. Esto al final es un fenómeno físico, o sea, si tenemos una serie de estratos y tenemos una ruptura de los mismos, ¿vale? Por esa ruptura, evidentemente, la emisión radiactiva de la corteza terrestre va a encontrar una fuga directa hacia esa vertical. Esa fractura geológica quizá pueda hallarse a 50, 100 metros de profundidad. Hablo de una fractura, de una falla, como podría estar hablando de una corriente de agua. Una corriente de agua que pudiésemos tener a 82 metros de profundidad con un determinado flujo. Esa fricción de agua, esa masa de agua, ¿qué va a hacer? Sabemos que el hidrógeno del agua hace que esa emisión radiactiva se ralentice, se minimice. Obviamente en la superficie vamos a medir una constante con equipos como por ejemplo un contador de centelleo, que lo que te va midiendo es la constante de emisividad radiactiva, pero de repente en un dormitorio, en un lugar habitado, encontramos un valle, ¿vale? De esa emisión radiactiva. Puede deberse a esa corriente de agua subterránea. En cambio, si es una falla geológica, a veces lo que encontramos es un pico de radiactividad que claramente te está indicando que es un punto energético problemático. ¿Problemático por qué? Porque a la biología humana le va bien la homogeneidad. Es decir, que en cabeza, tronco, pies, en tu estancia, hayan unos valores más o menos homogéneos, no un pico, aunque te toque solamente pues, de tronco para abajo. Entonces, la respuesta sería esa. Puede afectar igual aunque estés arriba o abajo. Claro, sí, el que he olvidado remarcarlo. Decía lo de la profundidad por eso. Si al final esa fluctuación que podemos medir en la corteza terrestre a nivel planta baja ha logrado pasar todos esos metros de estratos, ¿cómo no va a subir 15 metros más y pasar esos débiles materiales de construcción que el ser humano ha puesto? Evidentemente es cuantitativo, es medible y la fluctuación sigue estando en la planta 15. De hecho, a veces hemos tenido experiencias bastante chulas, ¿no? De que, bueno, pues a veces estás haciendo... Tuve una que hice un estudio en una planta 2, la vecina del cuarto se enteró que estábamos haciendo la diagnosis. Oye, pues ya que estás aquí, ¿me puedes hacer la diagnosis de mi dormitorio? Resulta que la persona de la segunda planta llamaba, era una viuda, la que su marido había muerto de cáncer de pulmón, nunca había fumado y había tenido graves problemas a nivel de pecho. Bueno, pues curiosamente o causalmente no lo sabemos porque no somos médicos del hábitat, pero no podemos firmar una relación causa-efecto de un problema ambiental con un problema de salud. Encontramos una posible causa y se da la solución, ya está. Pero en ese caso es que coincidía, pues eso, una corriente de agua que pasaba por la altura del pecho de esa persona ya fallecida y curiosamente el otro costado de la cama estaba totalmente exento, que es estaba durmiendo la señora, ¿no? El caso de la cuarta planta, el problema es que se invertía. El problema lo tenía la persona que le había llamado la atención mi asistencia a esta vecina y los problemas de salud lo tenía esta otra persona. De momento no eran graves, pero vimos que centimétricamente el problema en la misma vertical de la dormitorio-cama seguía estando ahí y a la misma intensidad. Entonces, al final, medidas correctoras para eso, muy fáciles. Al final, con un simple cambio de ubicación de la cama o simplemente girarla un poquito hacia un lado, hacia otro, ya podemos... Hay un cambio radical. Hay gente que te dice, no, es que no voy a poder cambiar si hay que hacer alguna modificación. Todo es posible. Yo, cuando empecé con todo esto, recuerdo uno de los casos más bonitos que he tenido a nivel geobiológico.
porque fue justo al principio y me dio como impulso para seguir con esta gran labor. Fue un caso en el que la señora me llamaba porque su niña de 9 años se orinaba por la noche, tenía muchas pesadillas, siempre se iba con los padres a dormir, no aguantaba en el dormitorio que le habían impuesto sus padres, porque al final no quedaba otro, era solamente 2 dormitorios y tenía que estar ahí. Aquello era un dormitorio que entrabas, abrías la puerta, había una camita a la izquierda, ya inmediatamente estaba la ventana y un armario empotrado a la derecha, no había posibilidad de cambio. Yo lo que detecté ahí es digamos, de pecho hacia arriba, le barría toda la cabeza, una corriente de agua, una fluctuación interesante. Desde esa noche le pedí que invirtiera en la polaridad del cuerpo humano de su hija. Durmió con donde antes ponía los pies. Y bueno, a las 2 semanas me llamaron y la verdad es que me dio impulso, ¿no?, para seguir con todo esto. Qué bien, y algo tan sencillo, con un remedio tan simple de cambiar la polaridad, pero para eso hay que saber qué es lo que estaba fallando, qué es lo que estaba provocando que esa niña pues, tuviera esas pesadillas y que no descansara bien. Algo que has comentado antes que me parece también muy interesante es de cómo el aire de nuestra casa influye, por ejemplo, ciertos productos químicos o el polvo. ¿Podrías hablarnos más de qué productos, cómo nos afectan? Sí, el aspecto de calidad del aire ambiente del Oriente es muy interesante. O sea, podemos encontrar desde agentes directamente catalogados como cancerígenos, llámese formaldehído, pero se siguen utilizando porque, bueno, al final la industria tiene mucho poder y son materiales que se ve que interesan que estén ahí. Y al final pues hay muchos tableros de madera, de falsa madera, de aglomerado, de virutas que van compactando con colas que llevan ese agente. Y al final, ¿qué pasa? Que claro, sobre todo con las altas temperaturas como las que estamos sufriendo ahora, en plena ola de calor, aunque venimos de darnos un bañito y no estamos tan mal, lo que hace es que se volatilice mucho mejor ese agente al ambiente. Entonces, medimos que cada 5 grados más de aumento de temperatura ambiental se duplica esa volatilicidad de ese agente, ¿no? Entonces, a veces, claro, yo siempre me pongo en la piel de esa persona y cada día analizo espacios que no son mi vivienda, pero siempre el concepto, el chip que le meto es, ¿qué haría yo aquí si esta casa fuera mía, si yo tuviera que dormir aquí esta noche? Evidentemente mirándome el bolsillo, voy a querer dar soluciones, pero que sean de un costo lo más económicamente posible o incluso gratuito, ¿no? Entonces, a veces simplemente poniendo pegatinitas en esos orificios para poner las baldas, que ya el fabricante por defecto te ha hecho como 200 orificios y solo estás utilizando 16, me lo invento, pues esas pegatinitas o ese canto de melamina en el lateral que tú tocas rasposo que el fabricante no te ha puesto para ahorrar unos pocos euros, si sellas eso bien, minimizas esa emisividad. Eso conjugado con una buena ventilación, unos buenos hábitos, tener plantas de interior, son grandes purificadoras del aire. A la gente le da miedo, yo en mis estudios siempre recomiendo plantas de interior en los dormitorios, pero José Antonio, ¿cómo vamos a meter plantas? Nos quitan el oxígeno. Digo, quitaos ese el concepto de la cabeza. Al final, el global es que te oxigenan mucho más de lo que te van a contrarrestar y además te purifican el aire. Y a más encontramos plantas como lo hemos comentado en casa, la sensibiera o el aloe, son plantas de dormitorio por excelencia porque tienen los ciclos invertidos. Son plantas que te generan oxígeno por la noche. Entonces te están haciendo un gran favor y no necesitan prácticamente nada de agua. Sí. Según el Feng Shui, no son las más recomendables tenerlas cerca de un lugar donde vayamos a estar tranquilos. Entonces pongámoslo a partir de los pies para abajo, porque todo planta que tiene pinchos, pues parece que a nivel inconsciente nos mantiene alerta. Simplemente como pues, añadirlo. El poto, por ejemplo, también es una planta que purifica muy bien el aire. Y bueno, pues podemos tenerla en ambientes, como nos comentaba antes José Antonio, como la ducha o el baño, donde hay menos ventilación, y estos elementos que además de ayudarnos un montón a vivir más felices, porque la naturaleza nos trae eso y también esa paz interior, pues nos está ayudando a purificar el aire, que al final es lo que necesitamos para estar vivos. Entonces es una medida muy sencilla y bueno, pues
muy positiva de implementar. Sí, habrían muchos más. O sea, por ejemplo, también podríamos hablar de la cantidad de partículas en suspensión que antes hemos mencionado. Fíjate que en algunas viviendas de personas muy conscientes que llevan unos hábitos de vida bastante rigurosos, bastante saludables, hace un tiempo encontré una vivienda muy contaminada directamente con hollín en suspensión, ¿vale? Eran partículas. Y yo al final la pregunta que le hice, porque todavía se olía, ¿cuándo encendiste el último incienso? Dice, pues anoche. Claro, encontramos que el incienso, al final, al estar quemándolo, esa veta de humo está al mismo tiempo disgregando un montón de ceniza en suspensión que luego tú vas a inhalar. Con esto no decimos no utilizar el incienso, pero cuidado, de forma abusiva, lo que científicamente se puede demostrar es que contaminamos muy mucho ese aire. Luego pasando por qué productos de limpieza utilizamos. Bueno, pues ahí podrías hablarte un poco, que ya habéis corregido gran parte de todo eso. Pues hay muchos materiales que podemos, o productos que podemos encontrar en la despensa de casa y que podemos sustituir por el fregasuelos o el detergente de la tienda de la esquina, ¿no? Cosas sencillas, por ejemplo, el vinagre y el bicarbonato son como lo indispensable que podemos utilizar para limpiar casi toda nuestra casa. Y para las personas que buscan ese olor, que a veces la industria mete de manera artificial y que no es tan positivo aunque nos agrade, podemos meter cáscaras de naranja, por ejemplo, y hacer un vinagre que huele rico, huele a cítrico y huele mejor que limpiar simplemente y que huela a la casa ensalada, porque también buscamos algo que sea natural, que sea positivo para el cuerpo, pero también que nos haga como disfrutar nuestra casa y ya sabemos que ese ambiente, a veces ese olor, como puede generar un incienso, como pueden generar ciertos productos de limpieza, nos da sensación también de limpio, de agradable y de hogar. Entonces, no renunciemos a ese confort, pero implementémoslo de una manera más natural. Entonces, las mediciones son por todo lo que valoras, los 20 valores que tú planteas, es aire, engloba todo en realidad en una casa, porque todo es salud ambiental, y tanto visible o invisible, y tienes toda la tecnología apropiada para eso. De ahí que sea mejor llamar a un profesional que hacer un curso, porque al final no vas a tener los aparatos para utilizarlos, para arreglar, y lo vas a arreglar una vez y luego ya el aparato que hago. Y ahora el que me compré, digo, vale, ya sé que cuando enchufo el móvil, cuando esto, pues, pero ¿y qué más? Por lo menos nos has orientado de cómo corregir, cómo arreglar y cómo mejorar todo esto. Tenía una pregunta sobre se está poniendo de moda ahora la agricultura con electroagricultura, de hacer antenas con cables de cobre, con metales enrollados en espirales, con cuarzos. Tenemos alguna cosa puesta en la huerta. Y significa que a más altura hay una electricidad estática, como que también nos puede llegar a afectar. Entonces, también se podría llegar a medir o se podría corregir. Me imagino que es algo natural, que es algo que convivimos, que depende de la altitud, y también si has nacido ya, que eso me parece que es interesante que lo valoraras, que no es lo mismo una persona que ha nacido en Náquera o en Serra, que la montaña es de Rodeno, y otra persona que ha nacido en el Alto Tajo, en Madrid o en Guadalajara, que allí es granito, y otra que ha nacido en un sitio que el suelo es arcilloso, y la cambias de ambiente y le puede llegar a afectar entonces se podría llegar, no siendo la casa, si la persona, ¿qué le recomendarías a una persona que le puede llegar a afectar el ambiente que es diferente a donde nació, donde estuvo habituado? ¿A nivel de qué? ¿Del campo electroatmosférico que me comentabas o de Claro, la emisividad radiactiva que ahora me comentas? Sí, por ejemplo, si el granito tiene mucho hierro y es muy conductor y es una persona como muy sensible, o llevar mucha ropa de nylon o mucha lana, va a ir pegando chispazos por donde va. Sin embargo, cuando vivía en otro lugar, en un sitio con tierra arcillosa, no tiene esa capacidad de carga, no va tan a nivel electroestático tan cargado, de ambiente más toda la ropa, la lana o el nylon o los tejidos, que al final por roce, fricción, acaba generando ese cargo, más nuestro propio
¿no? El campo electromagnético y electroestático, es como cambiarle de sitio, ¿no? Es la persona, no, pero, se pueden cambiar hábitos sí. también No, o pero tejidos. yo creo que aquí estamos mezclando dos conceptos que no irían de la mano. O sea, por una parte estaría la tensión superficial, la electrostática y cómo tratarla, y son consejos más genéricos y da igual la ubicación geográfica o de dónde venga la persona, y otro muy diferente es la emisión de radiactividad de la corteza terrestre en según qué ubicación y qué materiales tengas en casa. Son cosas diferentes, ¿vale? Entonces, el primero, el tema de la electrostática, es eso, vestirnos, vestir la cama, vestir nuestra casa, esas cortinas, ese tapizado de sofá, de silla de trabajo, con materiales lo más saludables posibles, materiales o bien con un tratamiento antiestática, si son derivados de la petroquímica, que no todo lo sintético ha de generar electrostática, puede tener un tratamiento antiestático, como por ejemplo una tarima sintética, y aunque a mí personalmente no me guste, en la diagnosis de electrostática, si no me da nada, pues ese valor lo hemos salvado, ¿vale? Lo mismo con el tema de tejidos, ¿vale? Podemos tener, lo ideal serían tejidos, pues el algodón, el lino, la seda, materiales lo más naturales posibles, pero al final con la diagnosis vemos que a lo mejor una cortina sintética, si el fabricante ha tenido ese punto de visión de tratarla antiestáticamente, quizá funciona bien en este concepto, ¿no? En cambio, el tema de la emisión radiactiva, pues ya sí que sería, ahí sí que nos adaptamos, personalizamos esa diagnosis según para qué persona. No es lo mismo que tú vengas de Galicia, de Madrid, estés aquí, que vas a estar en una zona más calmada, yo mida un material de construcción que esté a la par de lo que tenemos en esa Sierra de Madrid o en Galicia, y te lo pueda pasar por bueno porque tu biología está adaptado a ese fondo, a que tú seas local de aquí y tus antepasados e importes un material de construcción y por ende tengas una sobredosis de radiactividad que no es más que, sin asustar a nadie, es para entenderlo, es como una emisión, una radiografía a bajísima dosis en tu casa durante toda la vida. El problema es ese, que es constante durante toda la vida. No es que sea mucha radiactividad, puede ser un 80, un 100% más, en vuestro caso estaría por ahí. El problema es que ese 93% concretamente que hemos medido sobre vuestra superficie de sueño debido a ese material pétreo utilizado en el pavimento, estás sufriéndolo durante 8 horas, un tercio de tu vida, todo el tiempo. Entonces, claro, si minimizamos eso, pues hacemos mucho, ¿no? Pero serían como dos conceptos separados, ¿vale? Vale, entiendo. Que uno es más la radiación de donde naces, porque te has adaptado ahí, y lo otro es la electricidad electroestática, que es como con el superaparato ese que tienes, que de repente frotas la almohada, era divertido. Frotas un poco la sábana, lo pones y de repente te dice si coge o no coge carga. Con 2 frotaditas de nada ya dices si es buena o no. Eso esta noche ya lo estoy cambiando, la cama. Y lo otro es, si has nacido en un ambiente, es como pasa, la gente que toma mucho producto de soja en Asia, están acostumbrados por años y años, no les genera alteraciones de las hormonas o genera cáncer de pecho. Sin embargo, en Europa, que no están acostumbradas esas personas, el mismo producto que en Asia llevan cientos de años consumiendo, como el tofu, la leche de soja, puede generar alteración del eso. Entonces, el ambiente, tú te adaptas a ese ambiente, sobre todo a nivel de radiación o radioactividad, y se adapta. Y tu casa, no hay por qué alarmarse si tú ya has nacido ahí y tu cuerpo tiene ya como esa adaptabilidad, sea alta o baja. Es un fondo que ya estaba ahí desde hace mucho tiempo. De hecho, la biología humana tiene capacidad de adaptación al medio. Hay, aunque son cambios sutiles, pero a lo largo de la historia, de la evolución humana, natural y vegetal, claro, el planeta ha visto cambios de fondos ambientales. ¿Qué pasa? Que esos cambios, por ejemplo, en la densidad de flujo geomagnético, se llevan a cabo en periodos de tiempo muy largos, hablamos de quizá unos cuantos miles de años, para cambios de unos pocos nanoteslas. El problema, por ejemplo, de todo el concepto de la contaminación electromagnética, ¿por qué viene? Porque claro que nos podríamos adaptar a ello, pero el problema es en cuánto tiempo, en quizá decenas de miles de años, porque recordar
que hemos aumentado este fondo en torno a unos cuantos millones de veces con respecto a hace tan solo 50 años. Como no tenemos tanto tiempo para adaptarnos y sufrimos un estrés, lo ideal sería, pues eso, tomar apuntes y atajar todo lo que podamos, que se puede en gran medida, ¿no? Sí. Hay un truquito, porque es verdad que en este momento estamos en un momento más nómada, hay ya no tanta estabilidad de mis padres, mis ancestros han vivido en tal lugar y yo me tengo que quedar en este lugar. No, ahora tenemos más facilidad de movernos. Hay un truquito de los andinos para que le pueda resonar y estar en movimiento como para enraizar más fácil en una nueva tierra y que su cuerpo esté más habituado también a todo el material natural que hay alrededor, que es coger un pellizquito de la tierra lo más natural posible y ponerlo debajo de la lengua. Esto es un código de los andinos que nos ayuda como a que nuestro cuerpo lea la biología del lugar y bueno, haga carne toda la información del sitio. Esto también nos ayuda cuando viajamos a otro país y tenemos jet lag para evitarlo. Esto por si a alguien le interesa. Quería yo también preguntar qué tipo de elementos has visto que parece como inofensivo, como has comentado antes del incienso, que pues bueno, parece que huele rico, que no nos va a causar nada y sin embargo has comentado que sí, que al ser un humo, que a veces también es artificial, no es de un elemento natural, nos puede contaminar el aire. ¿Qué más productos has visto o elementos que a priori muchas personas pensamos que es inofensivo o que es positivo para nosotros y sin embargo tú tienes contrastado que al contrario, que nos puede perjudicar? A ver, te podría hablar de tema de químicos, pues el típico ambientador de enchufe que genera mucha cantidad de carga tóxica en el ambiente, pasando por otras cosas que ni siquiera te generan un olor, son invisibles, ¿no? Pues, por ejemplo, el tema de cómo nos conectamos, ¿no? El uso del teléfono móvil, del internet en casa, al final son ondas que no ves, pero te están atravesando piel y órganos porque al final tienen que atravesar esa pared, ese muro, ese vidrio para llegar a la antena de telefonía móvil más cercana, lo mismo tu wifi, ¿no? Entonces, pero como repito, todo esto lo bonito es que al final siempre hay alternativas, desde conectar un smartphone vía cable con un sencillo cable y un adaptador. Sí que existe, sí. Nosotros en casa tenemos un router wifi, pero al final ese router, la función wifi está inhabilitada, no está emitiendo y tenemos conectividad a nuestros gadgets, llámese smartphone, tablet o PC. Se trata de conocerlo, es muy sencillo y simplemente con nada, con unos pocos euros, hacer esa conectividad y bueno, pues gozar nosotros y sobre todo los niños pequeños pues de un entorno mucho más saludable. Voy a añadir algo. Nosotros te conocimos porque diste una conferencia en un congreso de aquí de Valencia y algo que dijiste que para mí fue como muy claro fue: ahora están de moda esos cascos que son inalámbricos, que parecen súper guays porque entonces no se te enredan, y comentaste que todas esas ondas que antes pasaban por los cables y no nos llegaban directamente, ahora están interactuando con nuestro cerebro. ¿Puedes comentar un poquito del tema? Sí, porque es un tema interesante porque al igual que el típico reloj inteligente que ya lleva gran cantidad de la población y hay que entender que bueno, pues llevan una antena, eso está emitiendo a una intensidad y sobre todo a una frecuencia biológicamente crítica, la famosa frecuencia de resonancia de la molécula del agua, 2450 MHz, pues exactamente el Bluetooth de un auricular inalámbrico va en esa línea, ¿no? Emite un campo electromagnético en una de las pocas zonas del cráneo donde hay una perforación directa al cerebro, ¿vale? Y llevamos la antena ahí, en tímpano, entonces eso te va a generar un problema, pero lo que también mucha gente no sabe, claro, hay gente que te dice, vale, yo es que utilizo auriculares de cable. Y mira, haz tú sencillamente la prueba, coges una brújula, o si no tenemos una brújula, ahí en el móvil aplicaciones de brújula, ¿vale? Te la bajas y pones la parte que te introduces a tímpano sobre ese sensor, ¿no? O sobre la brújula física. Entonces verás que la aguja se perturba ese norte, estás envuelto o envolviendo tu cerebro en un campo magnético estático debido a ese pequeño imán que te está barriendo todas esas neuronas y te las está magnetizando, ¿vale?
Entonces eso se corrige con auriculares. Nosotros los que utilizamos son auriculares que tienen un tubo de aire que a distancia tienen los altavoces, por ende estamos minimizando esa acción, estamos alejando ese imán de esa parte tan sensible que se llama cerebro. Y por supuesto son alámbricos, no llevan función Bluetooth, sencillamente un cablecito con su micro, su pincita y su conexión jack, como toda la vida, hacia nuestro smartphone. O sea, volvemos a ver que hay soluciones para casi todo. ¿Consideras que el biorritmo humano se ve alterado por esa longitud de onda de los 5 gatos o el Bluetooth o el Wi-Fi sin alambre? Porque tiene una frecuencia parecida, puede llegar a alterarnos los biorritmos como el sueño, el descanso, el hambre, el metabolismo, el engordar, adelgazar. Pero es que esto está ya tan demostrado científicamente que yo honestamente creo que los científicos ya están aburridos de demostrarlo tanto, de haber hecho tantos estudios científicos. O sea, eso al final con unos sencillos biomarcadores ya lo ves. Ves que hay una perturbación del electroencefalograma, del electrocardiograma, cuando a la persona la estás exponiendo a determinadas frecuencias, determinadas intensidades. De hecho, yo he leído mucha literatura, pero al final soy una persona que me gusta mucho cuestionar las cosas y sobre todo vivirlas en primera persona. Y al final muchas veces no me lo termino de creer hasta que no lo vivo. Y yo hice una experiencia muy bonita en la que, bueno, pues los que me conocéis sabéis que hago evidentemente un uso bastante racional de mi teléfono móvil y llevaba años sin ponerme un smartphone directamente en la oreja, pero para la prueba que quería hacer lo hice. Lo hice para demostrarme a mí mismo que lo que yo había leído, que lo que la ciencia decía, de verdad era cierto, ¿no? Y bueno, conté con una persona que posee un microscopio de campo oscuro y lo que hice es lo que tantas veces había leído en mucha literatura, que es sacarme una gota de sangre de mi pulgar y otra gota de aquí, de la oreja, pero lo hice de dos formas diferentes. Primero estuve sin exposición a campos electromagnéticos y vimos cómo esos hematíes, esos glóbulos rojos, estaban moviéndose y estaban liberados, estaban separados unos de otros. Simplemente con una exposición de 20 segundos a un smartphone, cogiéndolo con la mano y apoyándolo sobre mi oreja, se sacó otra gota de ambos lugares del cuerpo y se vio claramente que había el denominado efecto rouleau, que son esas tiras de hematíes que van generando esa coagulación de la sangre y que se sabe que son la causa bueno, pues del aumento exponencial que ha habido y que está habiendo, por ejemplo, de trombos e ictus. Y con el tema del ictus hay un estudio muy interesante, ya tiene años, pero que se puede consultar, que se empezó en el año 98, culminó en 2015, y ahí lo que se evaluó fue el aumento porcentual de los casos de ictus. Y se vio en la gráfica, desde el 98 hasta el 2015, que es cuando culminó, que la gráfica hizo así, subió en picado. Esa gráfica la pusieron encima de una gráfica de consumo de teléfonos móviles y eran iguales. Relación causa-efecto, juzgad vosotros mismos. Pero ¿cuándo empezamos a utilizar, a comprar smartphones? 98-2000. Sí. Creo que hoy en día ya no se llama tanto por teléfono, aunque es alucinante que a los 20 segundos ya cambie hasta nuestra sangre, pero sí estamos utilizándolo mucho, sí, como con las manos. No sé si has comprobado también que la sangre cambie con estar en contacto físico con el teléfono en vez de ponerlo... Ah, vale, que era... La gota se sacó también de aquí. Sí. El problema no, tenemos sangre. El flujo sanguíneo está en los dedos también. Con lo cual, esa aglutinación de hematíes, si se produce aquí, le da la vuelta a todo el cuerpo y acabas teniendo el mismo problema. Claro. Vale. ¿Qué alternativas habría entonces? Bueno, la alternativa, ya habéis visto que en casa he sido muy radical. Al final hay gente que te dice, ¿apagar el router por la noche? No, perdona, yo siempre he sido muy de la función Wi-Fi 24/7 inhabilitada. El router funcionando 24/7. Le quiero sacar partida a mi tarifa de internet, pero
no voy a recomendarte nunca, ni incluso diurnamente, que te comuniques vía wifi. ¿Por qué? Porque os estoy poniendo en bandeja un montón de alternativas. El cable, el adaptador, el que esa torre de ordenador la puedas conectar alámbricamente. Entonces la alternativa sería en el teléfono móvil modo avión, en casa hablo, modo avión, como bien has dicho, quitar el Bluetooth, quitar el wifi del dispositivo en concreto y conectarlo con un adaptador y con ese cable. O sea, pasamos de tener una exposición de unos cuantos millones de microvatios por metro cuadrado en nuestras manos, que al final generan todos esos problemas, a tener una emisión nula de 0,0 microvatios metro cuadrado porque el smartphone está en modo avión y va a ir más rápido. El internet funciona mejor. ¿Por qué? Porque va por cable, no va por onda, no tiene que atravesar esa pared para llegar a tu wifi. Las alternativas serían esas. Sí, el caso es eso, que cada vez se usa más el teléfono y más como que están generando esa necesidad o adicción o como un complemento, hasta el punto que ya plantean, ¿no? Lo del chip en la cabeza, o tener internet en la cabeza o el teléfono en la cabeza. Confiemos en que esas cosas o esos puntos no lleguen o no pasen, o que avance más la ciencia para que evitar que perjudique, vamos. Sí, lo que sí que está llegando, que eso sí que es una realidad, hace unos años, claro, hablábamos del 5G, que sería como algo más, y se abría ahí el concepto del IoT, del Internet de las Cosas, ¿no? Que cada cosa que te puedas imaginar esté conectada a la red, ¿vale? Esto hace unos años, cuando tú dabas una conferencia y lo hablabas, como que generaba una sonrisa irónica. Y hoy en día encuentras verdaderos problemas para montarte una cocina en tu casa sin que ningún elemento lleve una función de wifi. Dícese la lavadora, que ya empiezan a haber muchas con ese sistema y que en muchas ni siquiera puedes inhabilitar. Dícese el frigorífico, que ya hablábamos de que cuando el Tetrabric de leche tenga poco contenido ya te hará la compra. Pues bueno, todo eso no te lo hace todavía, pero la industria ya te va preparando para que ese electrodoméstico en cuestión esté conectado a la red, ¿vale? Ya lo tenemos ahí un poco con el horno. El otro día me encontré una campana extractora con wifi. Explicadme para qué. Para robotizar ya la casa. No entiendo. Entonces es así todo el tiempo. Eso ya está, estamos conviviendo con ello y hace unos años nos reíamos de que eso pudiese llegar. Es más, vamos a retroceder 25 años o 20. Si nos hubiesen dicho que íbamos a llevar un auténtico ordenador en el bolsillo, no nos lo hubiéramos creído. Y hoy es una herramienta que utilizamos a diario. Cuidado, yo también la utilizo, pero si la sabes utilizar es una gran herramienta. Lo que no puedes tener es el Bluetooth, los datos, todo conectado ahí a nada de tu piel, ¿no? De tus órganos vitales. Y a caer también en que las máquinas te lo hagan todo, porque al final, por ejemplo, hay ahora mucho miedo con la inteligencia artificial, que es algo que ha venido para quedarse y cada vez va a aumentar más, igual que está pasando con los teléfonos, con toda la tecnología. Entonces, eso puede sacar un potencial muy positivo de las personas si lo utilizan para la conciencia, para automatizar tareas que eran de máquina, de que tenían que hacer máquinas, pero no nos volvamos dependientes, no nos volvamos idiotas utilizando estas herramientas, porque al final el frigorífico te dice la lista de la compra que tú necesitas, el teléfono te dice las recomendaciones que tú necesitas, la inteligencia artificial te resuelve todas las dudas o te hace todo sin que tú necesites pensar. Entonces, precaución, porque nuevamente va a sacar la sombra del humano, de personas que caigan en la pereza, pueden caer muchísimo más, y personas que caigan en que me lo hagan todo hecho, lo mismo. Entonces, utilicémoslo también con esa conciencia que no tiene ni luz ni sombra, sino que es el uso que nosotros le damos lo que va a generar más luz y más sombra. Se me ocurría también la duda de preguntarte, los animales, por ejemplo, con los que convivimos en casa, sean perros, sean gatos, ¿traen en general algún beneficio o maleficio en la convivencia con ellos? Lo que dicen los gatos, que limpian las energías y todo eso. ¿Existe algún estudio científico o algún aparato que diga, mira, está muy cargada de energía, pasa el gato, mira, ha salido mejor? Estaría chulo, un marcador ahí. El gato tester. Sí, lo que se sabe ancestralmente es que un perro normalmente va a ubicarse en un lugar no alterado a nivel geobiológico, un lugar que también va en consonancia con
la biología humana. En cambio, un gato se va a ubicar en un lugar problemático para nosotros, a nivel geobiológico hablo, incluso a nivel electromagnético, pero cuidado, hay animales muy domesticados que nos quieren mucho y que al final incluso se van a meter contigo en la cama en el sentido, aunque tu cama esté en un lugar geopatógeno. ¿Por qué? Porque están muy domesticados y al final están bien con su cuidador, y como que va a obviar un poco eso para compensarlo con el afecto. Compensarlo. Entonces, sí y no, pero sí, al final yo me fijo mucho en la naturaleza, y aquí creo que tenéis un buen ejemplo de un pino que cuando he venido a vuestra finca es lo primero que me ha fascinado, ¿no? Y al final la naturaleza te da pistas. Cuando tú ves una conífera retorcida o con el tronco torcido y esa copa intenta salirse de esa verticalidad, o simplemente el típico seto de ciprés en el que el jardinero vuelve a plantar otro plantón, se le vuelve a secar, aquí no hay forma de... No puedes entender que ahí a nivel terrestre hay algo, hay una inestabilidad y eso no va a poder vegetar. Sí. Cuidado, hay otros, pues eso, igual que con los animales pasa con las plantas. A lo mejor una higuera fructifica mejor en una zona alterada, o una planta con pinchos, un cactus. Entonces, sí, al final yo me fijo también mucho en la naturaleza. Se podría cambiar igual que se puede cambiar un perro por un gato en una zona que puede ser mala para un gato, o mala para un perro o es buena para un gato. Sí, sí. Y ese sitio de geopatía puede ser malo para un tipo de árbol y bueno para otro. Exacto, es así, Totalmente. Encontrar, tener la sabiduría y las máquinas, que me han encantado todos los juguetitos ahí de... Los quedaba todos, pero para usarlos una vez en la vida. Entonces te recomiendo la inversión en que vengan y te lo hagan, y encima aprendes, es un curso intensivo. No se guarda el secreto de no, te lo transmite y lo ves en directo con los aparatos, y así eso, que haga la inversión, y para una vez que se va a usar en la vida, pues mejor que vengan y lo hagan. Pero que si es momento de cuidar, estamos entrando en año 1, que es un inicio, que es ser la mejor versión de nosotros. Confiemos en que los próximos eventos, como el del 27 de octubre, ya sea 3 días de apagón o lo que sea, dé más conciencia, abras más los ojos, y que cuidemos la alimentación, cuidemos también la forma de sanarnos, y empezar por el hogar, que es donde pasamos quizá más tiempo, sobre todo de noche, para regenerarnos, y procurar tener esa conciencia en qué nos puede enfermar y cómo corregirlo. Así que un poco estas preguntas que aprovechando que teníamos aquí al maestro, pues venían bien de primera mano, porque son cosas que además solemos debatir sobre el tema del día a día, de las radiaciones, porque a veces por la noche se escuchan, de 1 de la noche más o menos hasta las 6 de la mañana, escucho frecuencias, escucho sonidos, zumbidos, acúfenos, y yo lo tengo muy presente porque soy un poco más sensible quizás, y me afecta para el sueño. Entonces ahora, ya sabiendo cómo apantallar, cómo tenerlo, cómo hacerlo correcto, pues te pone conciencia, descansas mejor y estaré más fuerte para lo siguiente. Así que es eso, es encontrar soluciones a problemas que cada vez son más normales, estamos rodeados. Ignorarlos no es una opción, porque al final tu cuerpo va a dar algún síntoma. La diferencia es que puedes prevenir o puedes ya intervenir cuando ya, si vomitas sangre o eso ya es un poco, ya estás con un cáncer terminal galopante, así que casi que no, borro. Pero que si ves que algo está pasando y que existe una repetición, pues que contéis como profesionales como él para valorar que puede venir por ahí. Puede ser también la alimentación, y habría que contar qué es lo que como, poner conciencia en eso. Puede venir también un espacio, una salud, aparte del ambiental, como contemplas a nivel de casa, también escuchar a los vecinos gritando o discutir con tu enamorada o tu enamorado. Eso también genera un mal ambiente a nivel salud, a nivel descanso, el estrés, las discusiones, todo eso. Entonces hay que contemplar todo. Entonces vamos a ir descartando todo eso,
y contar con profesionales para que la parte que engloba a lo que es una casa sana, pues consultar, preguntar y si podéis, pues acceder a esa herramienta porque lo veo muy necesario. Y nosotros que pensamos que estábamos aquí en el monte super eso, han salido cositas, no es por de avisar por ahí, pero quien viva ahí en la ciudad y metido en el mogollón, pues, puede salir alguna que otra cosa. Pero lo bueno es que todo tiene solución, que de forma práctica, rápida y económica, esa solución se tiene para mejorar, como él dice, en esa misma noche ya descansas mejor. Por lo tanto, es real, lo vas a vivir en primera persona y esa inversión que puedes hacer en un estudio te repercute en años de salud, de vida y de sueño reparador y estar, viene el despertar de conciencia. Vamos a entrar en quinta dimensión, que es un estado de conciencia, donde vamos a ser la mejor versión de nosotros. Entramos en año 1, el 21 de septiembre empieza a llegar, ya el 1 de enero del 2026 estamos ya asentados en el año 1 a nivel mundial, donde va a haber oportunidades sobre todo para todos los que están despiertos en conciencia, en la luz, en conservar la naturaleza, en laborar en cosas espirituales, artísticas. Va a ser la gran oportunidad de la mejor expresión. Si queremos llegar para ahora, que estamos en año 9, que estamos cerrando ciclo, estamos sanando, limpiando, sacando basura, es una gran oportunidad de poder llamarle, cuadrar agenda. La tiene apretada y ha hecho el huequito en vacaciones para vernos, pero eso, que contéis con ello. Y sin más, muchas gracias por venir. Yo quería dar una última pregunta, porque creo que va en la línea también de lo que Emilio comparte en su canal, y ya que te tenemos aquí y lo hemos resuelto antes, me parece también interesante. Un poquito de eso, ¿no? Nos ha sucedido a veces, por ejemplo, de estar con la furgoneta y empezar a notar pues, el pie derecho, como que se nota muchas ondas y ambos lo notamos, o de repente ahora notamos en la cabeza los dos. Y Emilio es muy sensible también a las ondas electromagnéticas y entonces él detecta rápido, esta onda está dando a la rodilla y le da tal significado y demás. Y me ha parecido muy curioso el cuando nos has contado que son pulsos que, bueno, no sé si quieres exponer un poquito del tema de por qué hay ondas que nos afectan más a unas zonas del cuerpo y ondas que nos afectan a otras, cuando ¿Cómo se puede dirigir? Todo como lineal. El que por qué lo hagan ya ahí lo vamos a dejar un poco a conspiranoia, ahí sabemos que no quieren nuestro bien, pero el por qué existen dentro de esa misma, ya sea un radar o sean esos pulsos de 6 gatos que se está ocultando, pero ya va a dejar de ser un mito para ser algo real, que cómo son capaces o cómo es posible que existan esos latidos diferentes, o esos que de repente es un acúfeno, como de repente es un pinchazo, un golpe en la rodilla, o pasa luego al tobillo. Hemos tenido, yo he notado como en noviembre hubo mucho de ciática, luego notaba bombardeo, actuaron sobre la pierna izquierda, rodilla izquierda y tobillo izquierdo. Y este mes pasado... El concepto de la biohabitabilidad, que al final es un poco cuando compramos una vivienda o de alguna forma empezamos a construirla, a lo que a nivel de código técnico de la edificación se exige es que esa vivienda cumpla unos mínimos requisitos de habitabilidad, ¿vale? Es la conocida cédula de habitabilidad. Pero claro, el concepto de habitabilidad se queda corto a menudo. ¿Por qué? Porque digamos que los factores que se analizan muy pocos son factores biológicos que tengan que ver con la salud de las personas, animales, plantas que van a vivir ahí dentro. Y es un poco el paso más que damos nosotros desarrollando esos estudios a nivel de biohabitabilidad. Que eres de los poquitos que hay en España que elabora a nivel nacional y reconocido tanto en experiencia en años como en maquinaria y en aparatología que llevas, que hemos podido comprobarla aquí de forma muy interesante, parecía una nave espacial lleno porque convierte lo energético en físico a través de la tecnología y lo convierte en ciencia, en algo medible, tangible, y al tenerlo se pueden efectuar cambios y se pueden modificar para que vivas mejor, más sano, más feliz, para alejar la enfermedad, y luego contrastar con el mismo aparato que te ha detectado el fallo, con el mismo aparato no,
Tenías por lo menos 20 o 30 tipos porque lo valora todo a nivel, bueno, ahora nos contará, pero todos los aspectos y aspectos que, visible o invisible, casi todo invisible, puede hacer que una casa te sane o te enferme. Y a día de hoy, y empezó hace 18 años, un pionero de estas cosas, pero ahora que estamos tan rodeados de aparatos eléctricos y de ondas y de 5G, y pues 6 gatos, 5 gatos, 4 gatos, todas estas cosas y toda la fauna gatuna que hay por ahí en antenas de estas que cada vez son más potentes, generan como mucho más campo electromagnético, de radiación, de distintos... Somos energía, somos seres biológicos, electromagnéticos, que la neurona, el impulso de un músculo, es un impulso eléctrico. Entonces, todo lo que nos afecta a nivel eléctrico o magnético nos va a afectar a nuestra propia energía. Y las casas, que es donde más tiempo pasamos, en especial el dormitorio, os lo recomiendo a todos que podéis contactar con él y le solicitéis un estudio, porque donde dormimos es donde más indefensos estamos, donde más tiempo pasamos quietos, y es donde ahí podemos sanar, descansar o podemos enfermar. Entonces él es un maestro detectando eso, y lo mejor de todo, te ayuda a corregirlo. No es como he visto a veces en algunos estudios, no voy a señalar a quién, pero también lo he visto en Feng Shui, te llegan, te dicen lo que está mal y se van. Y te quedas tú todo rayado, que encima más preocupado que estabas, y como sugestionado y como preocupado. Él por su experiencia sabe cómo se puede corregir y cómo se puede cambiar, y de esa forma se detecta, se corrige y se vuelve a analizar y se ve el cambio. Y lo vas a vivir en tu propia, en tu vida, en tu sueño, en tu descansar. Así Claro. que... Es calidad de vida. Es cierto que tenemos un cuerpo que puede con todo, que puede seguir vivo, aunque las condiciones de alrededor no sean las más amorosas para que el cuerpo esté saludable, y sin embargo encontramos ese equilibrio más o menos con facilidad. Entonces, teniendo esta visión de que tenemos un cuerpo físico que también hay que cuidar, que también hay que respetar, y sabiendo que las condiciones ambientales a veces no son las más propicias para vivir en salud, en confort y en equilibrio con todos nuestros cuerpos, que es el cuerpo físico, mental, bueno, todos los cuerpos que nosotros somos, pues este tipo de estudios nos ayudan para saber cómo está nuestro hogar, porque hay muchos materiales, por ejemplo, de construcción que no son los idóneos para que nosotros tengamos un buen descanso, materiales que se venden para la cama, como por ejemplo hemos estado antes viendo del somier, la importancia de que sea un producto lo más natural posible, como por ejemplo hecho de madera, intentando que no tenga hierro o metales. Entonces, cosas que a priori la industria del descanso debería como saber y facilitarnos, ya nos estamos dando cuenta de que tenemos que ser nosotros los propios responsables de investigar este tipo de información y de llevarla a cabo en nuestra vida para tener más calidad de sueño, por ejemplo. Exacto. Pues eso, dejamos aquí al maestro que nos cuente. Sí, como bien has dicho, al final la parte más sensible de una vivienda, la más importante, sería el dormitorio. Realmente yo no lo denomino dormitorio. Para mí es algo más, es un lugar sagrado, es un taller nocturno de reparación celular en toda regla. Pero ojo, si estamos convirtiendo ese espacio tan importante en un espacio tecnológico donde hay electricidad, donde hay equipos que emiten ondas electromagnéticas, o donde quizás se ha ubicado una cama en la vertical de una inestabilidad geofísica, una corriente de agua, una fractura, esas condiciones ambientales ya se van a ver perturbadas, con lo cual el cuerpo no va a descansar mejor, no nos vamos a poder regenerar de toda la batalla diaria inevitable a la que sometemos a nuestro organismo. Una forma clara de entenderlo es, hay lugares de energía tanto en la casa o en la naturaleza que se mueve energía o para activar o para desactivar. Los gatos suelen buscar lugares donde hay mucho exceso de energía, porque ellos se sanan, se duermen y les gusta ese tipo de lugar. Pero un perro le evitaría siempre. Si tú duermes donde duerme un gato, vas a descansar mal. Si tú duermes donde duerme un perro, el perro siempre buscará un lugar donde la energía esté tranquila, calmada y te ayude a descansar.
Por eso ellos van buscando, cuando lo encuentran, le dan esas 3 vueltecitas y se ponen. Que casualmente esas vueltas y hacia dónde las dan también te cuenta una historia. Pero si ellos lo detectan con ese magnetismo y esa sensibilidad que ellos tienen, todos los animales están más conectados con más sentidos que nosotros hemos ido perdiendo conforme hemos pasado a ser más humanos y menos animales, absurdamente. Nos hemos olvidado un poco de eso, que los antiguos lo sabían, donde hacían sus casas, sus templos, sus lugares donde iban a orar o a pedir o a ver las estrellas, sabían y sentían esos lugares, los animales también. Entonces, ya que hemos perdido esa capacidad, tenemos que recurrir a grandes profesionales como él, que ha venido a casa, nos ha hecho un estudio súper profesional, tocando todos los aspectos, llevando todos los valores, todo súper controlado, súper científico, pero tocando también la parte energética, espiritual y conectado con la tierra, con la naturaleza, entendiendo cómo funciona todo. Entonces, una parte tecnológica fusionada con lo natural espiritual que tiene coherencia y que encima es demostrable con números, con aparatos y con mediciones, que hace que si de por sí es cierto, ya ver el cambio hace un efecto también placebo, que va a ayudar a que eso aún sea mucho más. Pero es que ya lo estás viendo con los valores he puesto una pantalla, la habitación, una medición sin una tela, como una cortina de jaula de Faraday, que apantalla un poco unas antenas que hay de telefonía móvil, y también ha detectado un radar estilo militar por el pulso. Poniendo la telita ha bajado a la mitad, entonces ya se puede descansar. Si no llega a medirlo, no llega a saberlo, pues yo no tengo la certeza. Tengo la intuición porque sí, duermo mejor, sí noto que descanso, que desde que he puesto la telita esa y quité un huevo que tenía en la parte contraria de la cama, me di cuenta que hacía de caja de resonancia y me metía las ondas multiplicadas de la radiación. Entonces, el que venga justo detecte lo que yo intuía, pues es como esa ciencia unida con la sensibilidad espiritual, de como que es cierto, confirma que es cierto lo que sentimos, pero lo verifica con números, con aparatos y marcadores que se puede ver, y ha estado muy muy interesante, tanto todo lo que va haciendo, te lo va explicando, te dice el qué, cómo y por qué, y lo que detecta luego te da los consejos para cambiarlo y corregirlo. Así que lo veo como algo imprescindible, debería ser obligatorio cuando alguien va a comprar una casa. Antes de dar una señal, se le llama, hace un estudio y dice, venga, también me llamáis a mí para a nivel numerológico, yo hago un estudio ahí de numerología sobre la casa, él hace un estudio de a nivel energías, a nivel campos electromagnéticos, de cómo está de sana la casa o cómo está de enferma, porque hacer una gran inversión para una casa y comprártela enferma, o tener que... Una cosa es el aspecto físico y otra es cómo va a estar tu cuerpo en ese lugar. Habéis conocido muchas veces lugares o casas que dicen que están malditas o que tienen mala vibra, o comercios incluso que no funcionan, que montan algo y al poco vuelven a cerrar. Yo valoro el tema energético, el tema de memorias, tema de fantasmas que puede haber ahí, antiguos propietarios que están protegiendo el lugar, pero también hay que contemplar justo esta parte. El que haya una falla, una sima, un agua subterránea, una fosa séptica, que existan esas cosas en un comercio, en una casa, te puede dar la vida o quitarla. Te puede hundir un comercio, o puede hacer que una familia esté enferma o discutiendo, alterada, o que no descanse por la noche, porque si una persona no duerme está de mala leche, como cuando tiene hambre, sobre todo si es hombre. Entonces, imagínate que tú piensas que hay mal rollo y llegar a divorciarte o a separarte de tu enamorada, de tu mujer, porque estás durmiendo mal en una cama, porque no descansáis o porque hay una geopatía ahí. Pues este hombre la detecta y te orienta a corregirlo para crear esa casa sana. Y que parece que hay cosas que son de sentido común, como por ejemplo nosotros estamos rodeados de pura naturaleza, no hay vecinos, entonces parece que no nos va a afectar las ondas porque no hay wifi de vecinos por arriba ni por abajo.
que no llegan tanta la onda ni la contaminación de otros lugares, y nos hemos dado cuenta gracias a este estudio de que hay muchos más factores, de que hay ciertas ondas que parece que a priori no te llegan, porque es verdad que los árboles también hacen como de barrera, también la inclinación de la montaña hace que no todo llegue a donde estamos viviendo, pero igualmente, por ejemplo, lo que han comentado antes del radar, sí estaba llegando. Entonces, es poner conciencia en que hay mucha información que uno no conoce, o geopatías, que aunque viva en la naturaleza y dice, pues no me llegan ciertas ondas o ciertas energías, también eso hay que contemplarlo. Si pasa por debajo un río subterráneo o si hay alguna geopatía que pueda también incomodarnos para estar tranquilos en nuestra casa y sobre todo en el dormitorio poder descansar plenamente para luego no estar tan en el ego, que es lo que nos sucede cuando no dormimos bien, no comemos bien y no cuidamos también esa parte más de paz interior. Sí, también comentar que bueno, no solamente es interesante hacer esto a nivel de pues me compro una parcela, me voy a hacer mi vivienda y previo a ello la ubico en el mejor sitio y estudio un poco las condiciones electroambientales que hay. El 70-80% de los estudios que se realizan son en viviendas ya construidas. De hecho, la persona normalmente llama porque ya hay una sintomatología y o una enfermedad. La persona no está descansando bien, el cuerpo le ha dado una alerta, ¿vale? Con un síntoma, ¿no? Pero igualmente es 100% efectivo porque al final se pueden hacer muchos cambios. Estamos analizando más de 20 factores de riesgo y prácticamente en todas las diagnosis se da un global de correcciones y se mejora una estancia pues en torno a un 90-95% fácilmente y desde la primera noche, en muchas ocasiones. Sin hacer grandes inversiones, por ejemplo, hemos detectado lo de la sábana, que la sábana bajera de la cama cogía carga electroestática y que podía afectar un poco al descanso. Pues ahora cambiamos, ponemos una de algodón y se elimina eso. Porque si me muevo por la noche, por ejemplo, de repente me puede dar como cierto chispazo que me despierte y como que ya me he desvelado, entonces como que otra vez. Simplemente cambiando la sábana, no penséis que ahora me voy a tener que poner el dormitorio, la cama en el pasillo, como he oído alguna vez en estudios de Feng Shui locos que he visto, que yo creo que un buen profesional de Feng Shui o como él a nivel de mediciones de casa sana, sabe encontrar el fallo y sabe corregirlo. De la más económica y más efectiva, sin dejarte cosas imposibles, siempre dando opciones. Y dejando, obviamente te dice, esto es así, se podría cambiar así, o en este caso hay que cambiar un poco la sábana esta y la cama, si había cierta radiación del suelo, quizá por el mallazo del piso que se construyó la casa, hace un poco de antena y coge y simplemente levantando a lo mejor la cama con un taquito de madera, levantándola un poquito y ya no llega nada de radiación y puedes descansar mucho mejor. Tan simple como eso son los cambios, no tiene que ser algo de invierte en una máquina de 3.000 euros. Los aparatitos que lleva, que parecen tonterías, parece eso tecnología súper moderna, de lo más último, vale más que un coche de lujo. Entonces, la inversión está hecha en eso para justamente tener todos los valores y todos los marcadores claros para, con ciertos cambios, ver el efecto enseguida. Y que en esa misma noche, os contaré mañana por la noche, a ver qué tal he dormido hoy, cómo se descansa y cómo se cambia. Sí, al final hay algunos factores como muy constantes que te vas encontrando y que condicionan mucho a la gran parte de esta sociedad, ¿no? Pues tan tecnificada. Por ejemplo, uno de ellos es el campo eléctrico alterno. O sea, casi todo el mundo tiene o tenemos un cableado eléctrico que te pasa por detrás de la nuca, de esa pared donde ubicamos el cabezal de cama. Y claro, dormimos con la luz apagada, pero esos cables están en tensión. El concepto de la tensión, para entenderlo con un símil hídrico, si una tubería tiene una presión hídrica, esa presión sería lo mismo que la tensión de una red eléctrica doméstica. Da igual que haya un consumo energético o no, la tensión sigue estando ahí.
y por ende si hay tensión hay fuga de campo eléctrico, y el campo eléctrico, pues por diferencia de potencial, te va cayendo en cascada, la persona es 70% agua, entonces lo absorbe, se colapsa, muchas veces es causa habitual de bruxismo, de gastar los dientes porque estás tensionado, y es una de las correcciones más bonitas porque pasas habitualmente de tener un valor extremadamente significativo a un valor prácticamente cero, haciendo una actuación en el cuadro muchas veces gratuita. Desconectando los circuitos que me están generando ese problema, ya hay un cambio radical en el durmiente. Luego también podemos tener tanto fuentes externas, pero muchas son internas. Las fuentes externas, por ejemplo, a nivel de telefonía móvil, se te puede meter ondas electromagnéticas por un vidrio de una ventana, pero también lo podemos bloquear con un tejido apantallante. En cambio, lo que tenemos dentro, la idea cuando hacemos este tipo de diagnosis es redireccionar a la persona para un uso de Internet mucho más ético y saludable. Por ejemplo, comúnmente, pues cualquier persona tiene un router con la función Wi-Fi emitiendo en su casa. Esto es común. Nosotros, por ejemplo, en casa eso nunca lo hemos hecho, y en cambio tenemos una conectividad pues desde nuestros smartphones, pasando por tablets, tenemos ordenadores, y el concepto sería todo cableado. O sea, esa función de Wi-Fi no está activa porque al final hay otras alternativas, el cable, y con adaptadores puedes incluso conectar un smartphone en modo avión, es una pasada, y seguir estando hiperconectado. Al final hay que tener en cuenta que este tipo de radiaciones hace 50 o 100 años no existían, y estamos jugando con frecuencias de resonancia con la molécula del agua, como son esos 2450 MHz que genera, que emite un router Wi-Fi, ¿vale? Una de las frecuencias pues más biológicamente problemáticas, pero que a su vez tiene una pulsación de 10,2 Hz, y el estado alfa del cerebro humano va de 8 a 12 Hz. Es el paso previo al sueño nocturno, al descanso reparador. Si estamos interfiriendo con esa frecuencia y esa pulsación, pues es mucho más difícil encontrar una reparación celular nocturna. Algo que me ha gustado, que hemos visto hoy, es que en los teléfonos iPhone, por ejemplo, cuando te vas a dormir y lo pones en modo avión, que parece que ya te has desconectado o lo apagas, que ya has desconectado las ondas, ya no te va a hacer de antena, ya puedes tenerlo cerca de la mesilla de la cama y dormir bien. Y nos ha comentado que si tienes el iPhone con el Bluetooth activado, aunque pongas el modo avión, sigue irradiando ondas. Entonces, son pequeños tips que conociéndolos podemos quitar el Bluetooth, normalmente que lo tenemos activo porque se nos conectan las llamadas en el coche o cosas así. Entonces, quitamos el Bluetooth y luego quitamos el modo avión, y así podemos tener un mejor descanso. Otro tips que nos ha comentado, porque yo quería como soluciones genéricas y él me iba corrigiendo todo el rato dando ejemplos de cómo no se puede dar algo genérico, sino que cada estudio tiene que ser personalizado del habitáculo que se va a investigar. Entonces, una de las cositas que nos ha comentado es que el colchón, cuando es de muelles, por ejemplo, también dificulta más el descanso. Y algo muy sencillo es que cuando ponemos todas las sábanas de la cama de un tejido natural, se contrarresta cualquier onda que pudiera incomodarnos. Por ejemplo, ha hecho la medición de una almohada que no tenía ningún tejido de algodón ni nada, y daba unas ondas muy altas que eran nocivas para el cuerpo, y al ponerle una funda, algo tan sencillo, ha caído, hacía como una capa que ya protegía al cuerpo para que no llegara nada de ondas. Entonces, son remedios sencillos. Te corrijo, vale, por favor. Ella estaba comentando ondas, sería electrostática, ¿vale? Vale. Lo que está diciéndolo muy bien, apantallas la electrostática de una almohada de viscoelástica simplemente con una fundita de algodón, ya está. Sí. O sea que hay soluciones económicas que igual las tenemos en casa y que lo estamos haciendo mal, pero si no lo sabemos, igual eso, piensas que no has dormido bien, que estás cansado, que enseguida le echamos las culpas a los avioncitos, las rayas blancas, y así somos los conspiranoicos. Enseguida echa balones fuera, y resulta que el problema lo podemos tener en casa y que también depende también de esta solución. Pero aparte de los avioncitos. Al final, es lo que comentaba Mayra, no se pueden dar soluciones genéricas porque
cada estudio, cada espacio, cada vivienda es un mundo. A veces puedes tener emisión de campos electromagnéticos del vecino contiguo. A veces no tienes vecino contiguo, pero tienes una inestabilidad geofísica ahí abajo en el subsuelo. A veces sabemos que dormir con la cabeza hacia el norte hace mejorar el descanso. Muchas personas corrigen esa posición de cama y empiezan a descansar peor. ¿Por qué? Porque a veces entras en una zona de inestabilidad geofísica al hacer esa corrección. Es decir, al final hay que ver todos esos cambios y hay que dar ese veredicto al final de la diagnosis. O sea, yo durante las diagnosis, sabéis que me gusta mucho hablar, interactúo, pero no doy como una verificación general de todo el espacio hasta que no lo tengo todo, porque una solución quizá me va a contrarrestar un problema o me lo va a incrementar, y al final hay que poner todo en la balanza y sacar el mejor resultado con lo que juguemos. Sí. Pero varía mucho de una vivienda a otra, de un espacio a otro, ¿vale? Es cierto que hay cosas como muy generales, pero otras que a veces no valen para una casa y te vienen como anillo al dedo en otro espacio. Sí. Pero sí, la importancia de todo lo que podamos volver a lo natural, mucho mejor, y los tejidos sintéticos, que compramos mucha ropa sintética, pues también encontremos tejidos que sean naturales, que también nos ayudan, porque los poros absorben también todas las microfibras de la ropa que llevamos. Entonces, bueno, pues poner también atención en cómo tenemos que volver a lo natural, al ser esencial que somos. Dejemos todo lo artificial, lo máximo que podamos, para poder sacar nuestra verdad más auténtica, ayudándonos de eso, de la alimentación limpia, el aire lo más puro, y la ropa pues también lo más natural. Habrían otros conceptos muy interesantes. Otro que me apasiona es el tema de la iluminación artificial. Ya lo habéis visto, que dedico mucho tiempo, porque al final medimos, analizamos cada fuente lumínica, cada lámpara o cada monitor muy detalladamente, para que esa fuente lumínica reproduzca lo más fielmente posible todo el espectro cromático de la iluminación del Sol. El astro rey al final es nuestra referencia. En cambio, muchas veces elegimos una iluminación sin ser conscientes de ello, pues que genera parpadeo, que tiene un espectro cromático bastante pobre, o la conocida luz azul. Bueno, pues todos esos conceptos, con el sencillo y económico cambio a una bombilla con características mucho más biológicas, pues corriges el tema. La toma de tierra sería, que vosotros es un punto que tenéis que mejorar, no tenéis toma de tierra. La toma de tierra sería uno de los primeros puntos que analizamos en una diagnosis, porque es un pilar fundamental para hacer derivaciones de posibles apantallamientos que se requieran, y sobre todo los electrodomésticos, todo lo que utilizamos que sea eléctrico, que no genere campo eléctrico, que se vaya descargando, ¿vale? Sí. Quería añadir sobre lo del tema de la luz, que me ha parecido súper importante, y ya sabemos también que tenemos un cuerpo animal que necesita acompañar los biorritmos naturales, como las estaciones, como el fin del día. Entonces el sol o la luz artificial que tenemos en casa nos ayuda también a un mejor descanso, o al contrario, nos lo dificulta. Entonces no es solo tener luz amarilla, sino mira muchos más factores. Ha comprobado que la luz no tintineara, porque esto parece un poco que el ojo humano no lo percibe, pero a nivel inconsciente sí, nos genera como tensión, como incomodidad. Entonces tiene aparatos también para medir que, aunque sea una luz amarilla, realmente tenga también todos los niveles de luz roja que necesita el cuerpo y que son lo más similares al sol. Y luego también que sea una luz lo más estable posible, que no tintinee, porque también es incómoda y nos dificulta ese descanso. Que puede provocar epilepsia, puede provocar alteración o estar en alerta. Y me ha gustado que has sacado a medio una bombilla y faltaba, era como un arco iris a trozos, faltaban colores, sobre todo la gama roja, naranja, pero apuntando al sol, bueno, a la luz del sol, ha sacado todo el arco iris equilibrado y perfecto, que eso también me ha gustado ver. Es como parecido a la propia luz del sol, cuando un prisma la divide, la fracciona y justo compone ese arco iris, que lo solemos tener aquí. Tenemos muchos arco iris por la mañana, nos gusta mucho que durante todo el día haya arco iris por todos los espacios, y en la mañana pega justo en el este donde desayunamos, y tenemos los cristales con justamente ese efecto, ¿no? Que pasa la luz, la refracta y la convierte en arco iris, y están todos los colores del arco iris. No es un arco iris que le falta el rojo, el naranja. ¿Y por qué la bombilla sí?
Entonces el cerebro, cuando ve que falta ese color, igual no descansa, piensa que no es la hora de dormir, no es el atardecer, igual piensa que es mediodía, entonces se va a activar, como pasa con la pantalla del móvil también, que de repente si tú no tienes el protector de pantalla o le bajas la resolución, tu cuerpo va a recibir la intensidad de la luz del día y va a entrar otra vez, no va a generar las dopaminas ni melatonina para dormir. No genera melatonina, no da la orden de vamos a dormir, que ya se está. Las gallinas lo hacen. Aquí las gallinas, en cuanto baja el sol, ya están recogiéndose. ¿Qué pasaría si les meto una luz solar con un espectro de mediodía? Que se van a estar, como hacen en las granjas, donde las granjas de engorde las tienen 20 horas comiendo con luz artificial de sol de día, de mediodía, y luego apagan la luz para que no se vuelvan locas, se mueran por estrés, duermen 4 o 5 horas y otra vez 20 horas comiendo. Y a veces le ponen música y les meten comida de sobra, agua de sobra, para que el engorde natural de un año lo tengan entre 1 mes a 3 meses. Entonces, consiguen esa alteración de ese sueño y acelerar el biorritmo y el no descansar las neuronas. Muchas veces cuando no hay una muerte celular, no hay una regeneración celular, se produce el cáncer. Lo único es que los pollos no. Si un pollo de esos estresado viviera 3 años, estoy seguro que moriría de cáncer con 3 años. Entonces a una persona humana le va a pasar eso. Entonces estamos sobreestimulados a nivel de iluminación en la casa. Entonces, de todas las bombillas, pues con un super aparato que tiene, va apuntando y te dice todo el efecto, y que para una habitación de estudio viene bien a esta hora y este tipo de luz, pero en el dormitorio viene bien, pues como hacen en los submarinos o en sitios donde, o en algunas autocaravanas, las luces nocturnas para ir a dormir o a leer son rojas, porque ya es como el último rayo de sol de cuando en el ocaso, de forma natural, tu cuerpo entiende que se está yendo el sol, lo siguiente que viene es dormir. Entonces, si te pones una luz blanca o un neón blanco, es justo mediodía o es justo por la mañana, es como me voy a activar. Entonces, ese detalle de la luz, súper sencillo, muy efectivo y muy fácil de corregir. Tan sencillo como cambiar una bombilla correcta. Algo también que también se puede leer desde la conspiración es que cuando no descansamos bien, algunas glándulas como la glándula pineal o el tercer ojo no segrega tanta DMT como normalmente sucede cuando soñamos, cuando estamos durmiendo y tenemos un descanso profundo o totalmente oscuridad. Entonces, por eso también la importancia de hacer el proceso de descanso hacia el final del día de una manera positiva para nosotros, para también tener despierta el tercer ojo, que nos permite como esa visión más alejada de la personalidad que aquí estamos encarnando, de ese personaje con el que a veces nos habituamos o nos sobreidentificamos. El tener la glándula pineal activa, igual que personas que han consumido DMT de una manera fuera del cuerpo, ¿no? Con algún tipo de sustancia y consiguen ver a Dios, lo que nos hace es permitirnos tener esa visión desde fuera, que no se sobreidentifica con lo que pasa afuera, sino que puede verlo con otra perspectiva, para que nos demos cuenta también de la importancia del descanso de calidad, que lo necesitamos. Que si todo esto hay que buscar a una persona que sabe del tema, que es un profesional, que nos tiene que orientar, es porque detrás suele haber mucha manipulación para que esta información no sea tan a la vista de todos, sino que tenemos que investigarla y poder así pues tener esta vida de la mejor manera posible. Así que a pie de vídeo pondremos los datos de aquí del señor para que podáis contactarle, hablar con él, pedirle presupuesto y resolver cuestiones, dudas que vayan encaminadas a su oficio, a su profesión, y que hemos disfrutado hoy y que ha sido una gran lección de todo, tecnología, de todo, porque lo bueno es eso, que no se queda la información, sino te dice qué aparato es, cómo se usa, qué mide, cuánto está midiendo en casa, qué sería lo correcto y cómo arreglarlo. Entonces me ha parecido como muy profesional, muy correcto, muy apropiado, así que muchas gracias. Entonces sí, el concepto sería ese. Al final no tiene ningún sentido hacer una diagnosis, dar unos problemas y marcharte. De hecho, yo empecé todo esto y me enganchó tanto porque vi que para casi todo hay soluciones y muchas son inmediatas y, como hemos dicho, la gran mayoría son bastante económicas y generan un cambio
pues eso, de la noche a la mañana. Sí. Así que mucho ánimo, sigamos poniendo conciencia y apoyémonos también unos a otros y colaboremos también, que hay personas que llevan mucho recorrido hecho y no necesitamos cada uno de manera individual buscar y estudiar todo lo que lleva aquí José Antonio mucho tiempo practicando y estudiando, sino que apoyemos también estos profesionales y mejoremos nuestra propia calidad de vida gracias a ellos, a su servicio de la luz. Le propuse dar algún curso aquí en la escalinata, pero sí es cierto que llamarle a él para que haga un estudio en tu casa en sí ya es un curso. Y los aparatos que él tiene, y 30, 40, 50.000 euros en aparatos, aunque hagas el curso con él, te enseñe y te explique qué es lo que hace cuando te hace el diagnóstico en casa, aparatos como... Yo compré un lector de estos de onda para ver cuando las antenas estaban en marcha, porque escuchaba y sentía el zumbido, y me costó 12 euros por internet, en AliExpress. Y el que lleva, pues pasa los 1.500 euros y detecta todo y te dice qué, cómo y cuándo. Y lo mío es, si pones el teléfono al lado, o si hay llamadas, sí que se pone en marcha, pero no tiene el rango, vamos, ni por asomo que lo que tiene, aparte de los 20 aparatos que ha traído para hacer el estudio tan completo. Entonces, esa inversión, porque lo digo porque a veces he hablado de las radiaciones, de que hemos mejorado poniendo las pantallas estas, las telas, las sábanas, las cortinas, y a veces falta poner la piqueta, que ya Enrique Pérez me lo recomendó y la tengo ahí para poner, porque él su sábana la tiene cogida a toma de tierra, la que tengo puesta yo en la pared. Y mira, que aquí este señor, Enrique, si lo ves, te lo recomiendo para los 5 gatos, 4 gatos y todo lo que hay detrás y cómo utilizan la frecuencia tanto cerebral como eso, te mato para hacer contigo, te lo recomiendo. Y el tema, no queríamos parecer ahora sacar ese tema y desviarnos, eso se lo dejamos al maestro Enrique Pérez, de Exponiendo la Verdad. Así que él sabe la verdad y con aparatos y midiéndolo, ¿eh? Esto no es conspiranoia, no, con numeritos aquí mirando. Eso, sí. Ahí sí que está expuesta la verdad con aparatos científicos, ya que ellos venden la nueva religión como la ciencia. Pues mira, con tu ciencia nos estás matando y envenenando. Así que zasca en toda la cara. Así que te paso el testigo, Enrique, si te resuena, lo recomiendo aquí al mozo. Entonces, eso, que tenemos que cuidarnos, que el gobierno no quiere lo mejor para nosotros, las empresas tampoco, la industria tampoco, la medicina tampoco, la farmacia tampoco, y prefieren enfermos dependientes, que seamos útiles mientras coticemos y que desnazcamos pronto para que no estemos una carga. Así que vamos a pensar por nosotros, que el pueblo salva al pueblo, como tantas veces, y mejor empezar con uno mismo, donde vives, donde duermes, y es una buena inversión, y que en vez de invertir en medicamentos, invierte en un estudio y corrige tus casas sanas. También recordemos que somos superhéroes vestidos de humanos, que tenemos un montón de dones psíquicos, que por ello el gobierno y otras sistemas, claro, querían hacernos pequeños, hacernos creer que no podíamos cambiar el mundo y todas esas ideas, pero démonos cuenta de que esta información es para sumar más luz, para sumar más conciencia, que tenemos un cuerpo que se sabe limpiar de todo esto y todo va avanzando muy rápido y nuestro cuerpo se está adaptando perfectamente. Entonces también cojamos esta información para poner luz en nuestra vida. Evitemos tener miedo, evitemos creer que está todo contaminado, todo es problemático y todo. No es la intención de este vídeo, al contrario, es poner conciencia en algunas cosas que a veces no contemplamos, que son positivas para nuestra salud, nuestro bienestar, nuestro equilibrio y sacar nuestra mejor versión. Y evitemos que esa información se nos pueda agarrar al ego, a como soy víctima de algo, o otros tienen el poder de hacerme alguna maldad, o esta información me va a hacer algún daño. No era la intención, al contrario, es para sumar más luz y más entendimiento del momento presente que estamos viviendo. Que si hay problema hay solución, ocúpate, no te preocupes, y que para ciertos aspectos hay profesionales que se dedican para ello, como tenemos en este caso, que
tiene una agenda, si os interesa eso, cogeros agenda, porque nos ha hecho un huequito en sus vacaciones, así que se lo agradezco, que ha venido un par de días aquí con nosotros, también a que conozca la escalinata, a compartir y a hacer este estudio tan profesional. Entonces, ese huequito, y lo ha hecho porque era vacaciones y nos ha hecho el favor, pero si queréis contactar con él, pondremos las formas de contacto para que no sea muy lejano, pues eso, como que si te interesa, si te resuena, si lo ves lógico, si en tu caso has notado que descansas mal, que pasa algo, valora que podría ser esto. Se mueve a nivel nacional, así que sin ningún problema, me imagino, ¿no? Sí, donde sea requerido. Y así que lo que sea, contar con él, pondré las formas de contacto a pie de vídeo, así que si te suena, llámale. Gracias. Pues muchas gracias, chicos. Un saludo. Venga, nos vemos. Chao. Chao.